¿De qué se trata? De diálogos y de la paz en el Pacífico colombiano. Un podcast producido por el Almanaque del Futuro. Este podcast trata de diálogos y de paz en el Pacífico colombiano. Eric Bejarano, que forma parte de la Coordinadora Regional del Pacífico colombiano y siendo experto del Servicio Civil para la Paz de Ayamonde, Alemania, nos habla en este podcast sobre los diálogos y la paz. ¿Por qué? Porque en el Pacífico colombiano el conflicto sigue vivo. Son varios procesos que se están dando, sobre todo en el marco de la política actual del presidente Petro en la iniciativa de paz total. Eh, una una constante es la participación de la sociedad civil mediante las comunidades étnicas y afrocolombianas en esos procesos de diálogo en el Pacífico como tal. Hay experiencias, mesas y procesos de diálogo y pacificación a nivel urbano, como en el caso de Quibdó o también en el caso de Buenaventura, con resultados, por ejemplo, de que se logra disminuir de alguna manera la violencia. Importante de que esos espacios cuentan con el apoyo activo de la Iglesia Católica como tal. Em, También están involucrados este programa, digamos, en la negociación y en diálogos de paz con diferentes grupos armados o fuera de la ley, como por ejemplo las disidencias de las FARC, llámese la Nueva Marquetalia, o también el Estado Mayor de Bloques, con representantes de la guerrilla del ELN, de otros frentes que se desprendieron también de bandas criminales, pero como una constante de que la participación de la sociedad civil parece en el Pacífico colombiano como clave para que no sea solamente el Estado y los actores de esas diferentes agrupaciones para tocar temas políticos, ideológicos, como también económicos y jurídicos. En total, hay avances, aun cuando no se ha llegado a una pacificación total. Te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo, Eric, y te pongo el micrófono. Adelante. Jorge, muy buenos días y muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que puedan escuchar esta conversación. Eh, sí, es un tema en principio bastante aparentemente complejo, pero trataremos de conversar rápidamente sobre algunos puntos importantes. Entender que el conflicto armado, particularmente por ejemplo en el Pacífico colombiano y en el departamento del Chocó, es tardío. Eso es algo interesante y que parte de cómo serían las dinámicas, porque llega en realidad a finales de los 90 el conflicto armado, para tener una claridad. En otras regiones del país podemos hablar de hace 50, 60 años, pero el Pacífico colombiano digamos que es relativamente nuevo en ese fenómeno en comparación. Bueno, ¿cómo vamos a ir al tema esencial frente a los diálogos en el Pacífico colombiano y los procesos de paz? En la actualidad, pues hay varios procesos que han sido liderados por ese nuevo gobierno de Gustavo Petro, que tiene que ver con el proyecto y la ley de paz total, y esto digamos que ha ido avanzando en diferentes regiones del Pacífico, donde las comunidades, tanto las organizaciones étnicas como afrocolombianas, pues están jugando un rol importante. Podemos empezar desde el norte hacia el sur. Miremos, para citar un caso específico, el de Quibdó. Ahí hay una mesa sociojurídica, se le da ese nombre a partir de que no es un diálogo político, sino es buscar un espacio donde puedan existir unas normas que permitan a unos grupos de jóvenes que están generando violencias, a unos bandos en la ciudad de Quibdó, y que esto está afectando a la población. Ahí está acompañando la Iglesia Católica, que tiene un rol muy importante en todo este proceso de los diálogos, no solo en esas mesas sociojurídicas como la de Quibdó, sino también en otras mesas sociojurídicas y en unos diálogos un poco más complicados y de largo aliento, como es con el ELN o con las disidencias de las FARC, etcétera. Pero volvamos a Quibdó.
en este momento, pues hay unos avances, unos acuerdos preliminares. Siempre es complejo en medio de que hay otros actores alrededor de esa mesa jurídica, pues están otros actores también. Es difícil llegar a acuerdos, al menos de que la violencia cese por completo, pero en términos generales se ha logrado que haya mejor movilidad, que hayan bajado los asesinatos y que baje un poquito la violencia. Eso en particular en Quibdó. Y ahí la población pues está muy en esa mesa sociojurídica, hace parte algunos delegados de la sociedad civil, que son las comunidades afros y las comunidades indígenas en Quibdó. Tenemos también el caso de la mesa sociojurídica de Buenaventura, que también está en la costa pacífica, donde de nuevo la iglesia en cabeza de Monseñor Rubén, ahí particularmente él ha estado en esa gestión con un equipo local y un equipo nacional que ha colocado el gobierno para aliviar un poco esos choques entre los chotas y espartanos, dos grupos de jóvenes que realmente pues, son los que están ahí en conflicto en esa región y que ellos provienen de antiguos grupos armados que estaban ahí en Buenaventura y de nuevo, repetir que eso ha servido para bajar los niveles de violencia y eso es un avance, siempre parar un poco la violencia, así sea en lo mínimo, es importante, son pasos adelante, son temas muy complejos que pasan no solamente por lo que no concuerdan dos actores, sino también pasa por el orden de que es el tema de la educación, el tema de la salud, el tema del trabajo y que estos jóvenes realmente no encuentran condiciones. Y eso también genera los espacios de violencia y economías ilegales que permiten que ellos puedan desarrollar actividades que son ilícitas y generar violencia. Entonces, de nuevo, rescatar el valor. Es importante que todos esos espacios que estamos hablando de construcción de paz o de diálogos de paz en el Pacífico colombiano está la Iglesia Católica, cumpliendo un rol de mediador, un rol que permite que los bandos que no se encuentran puedan encontrar un espacio seguro, que puedan empezar a dialogar y la Iglesia ha cumplido un rol. Lo acabamos de mencionar en Quibdó, a partir de la pastoral social de Quibdó, allá está delegado el padre Johnny Milton en Quibdó, aquí está Monseñor en Buenaventura, está Monseñor Rubén. Ahí para ir entendiendo un poquito cómo funcionan las mesas y qué están haciendo. Tenemos otros diálogos un poco más complejos en el Pacífico, que tienen que ver, por ejemplo, con el frente en Nariño, para hablar algo. Claro que está, digamos que está en las montañas de Nariño, pero eso tiene una influencia en la costa pacífica por los corredores. Entonces eso también genera en el departamento de Nariño y en la costa pacífica pues un ambiente de que es importante seguir en los diálogos. Ese es el tema del Frente Comuneros del Sur, que es un grupo de un frente que hacía parte del ELN y se aleja. Entonces, ese es otro aspecto que hay unos temas que a veces la sociedad colombiana no logra entender rápidamente y hay temas jurídicos, hay unos tiempos, hay unos encuentros, a esto se suman las dificultades de los territorios, por ejemplo, ahora la ola invernal, todo lo que eso produce, además de eso que no se está negociando con un solo actor armado. Estos diálogos y esta apuesta por esa paz total, pues son varios actores en varias regiones y con diferentes modos operandis en temas políticos, ideológicos, pero también del orden económico, donde es muy complejo, o sea, la complejidad es muy amplia. Eh, Algo importante también de la participación en el Pacífico colombiano tiene que ver con el Comité Nacional de Participación, este caso específico frente a los diálogos de paz y la mesa de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, ELN y el gobierno colombiano. Este espacio fue creado como un espacio amplio, plural y diverso para que la sociedad colombiana ayudara en esa ruta de cómo van a ser esos diálogos y cuál es su rol y participación. Se llama el Comité Nacional de Participación, donde están representadas 82, 84, entre 80 y 85 organizaciones, pero esas organizaciones abarcan una cantidad de organizaciones mucho más amplias, donde lo que están haciendo, lo que hicieron el año pasado, porque ya se construyó una ruta metodológica de cómo serían esa participación en las regiones en el país frente a la mesa de diálogos del ELN y el gobierno nacional. Una participación muy amplia, donde obviamente están las comunidades étnicas y afros del Pacífico colombiano, un espacio que a pesar de los frenes y los congelamientos y como el que existe ahora, que está, digamos, la mesa está en retomar de nuevo, siempre se ha mantenido. Y eso es importante, la participación de la sociedad civil, en ese caso específico el ELN y el gobierno nacional, ha sido como una punta de lanza y bandera que dice tanto el ELN como el gobierno que no se puede parar independientemente que la mesa tenga sus altibajos. Entonces, como vemos, podemos hablar de otro tipo de negociaciones y mesas, como la nueva Marquetalia
o lo que se llama las otras disidencias de las FARC, que ahí hay una diferencia, ¿no? Una cosa es la nueva Marquetalia, que ellos realmente ellos fueron firmantes del acuerdo del 2016, pero no se vieron acordes, no vieron justificadas sus acciones en ese acuerdo, así que retoman las armas. Esa es la nueva Marquetalia. Hay una diferencia, por ejemplo, cuando hablamos de las disidencias de las FARC, es importante aclarar que, y eso a veces no se entiende con lo difícil y complejo del tema, un tema son la nueva Marquetalia, que son estos firmantes de paz que entraron en el acuerdo del 2016, pero en el transcurso de su implementación no se vieron vistos en ese acuerdo, entonces por esa razón deciden tomar de nuevo las armas. Esa es la nueva Marquetalia. Son firmantes de paz, que en un momento no se vieron acogidos ahí y decidieron tomar las armas. Y el otro es el Estado Mayor Central, que ahora se llama Estado Mayor de Bloques, cambió su nombre, donde eran parte de las FARC, pero no fueron firmantes y se mantuvieron en las armas. Entonces hay como dos escenarios ahí, donde son esas dos grandes disidencias de las FARC, que también generan las complejidades y dificultades de una negociación del orden político, pero también del orden militar y de intereses del orden económico en cada una de esas regiones. Digamos que hay avances, hay avances. Ha sido más complejo con el Estado Mayor de Bloques, porque ellos no fueron firmantes. Ahora en la nueva Marquetalia pues se ha iniciado un proceso que ya va en cuarto, el quinto ciclo y hay algunos avances. La sociedad colombiana siempre hay una pregunta, bueno, ¿qué es lo que se ha logrado? Y yo creo que el mayor balance, y lo hacen los expertos y los que están más metidos desde los territorios y los mismos delegados en esas mesas, y los sistemas de monitoreo y de verificación de los ceses al fuego, es que se ha disminuido la violencia en algunos sectores y eso es importante. Disminuir la violencia, así sea en un 0,01 punto, siempre es algo positivo y que hay una disponibilidad con todos los problemas y todas las dificultades que genera un diálogo tan complejo con actores, algunos tan de vieja data como el mismo ELN o las FARC, independientemente de su acuerdo de 2016, que llevan 60, 50 años en guerra. Entonces, a pesar de esa complejidad, sí hay unos logros y unos acuerdos que hay que seguir avanzando en ellos y hay que seguirlos implementando en los territorios. Es muy importante la participación de la sociedad colombiana, particularmente en el Pacífico colombiano, tanto los afros, la sociedad afrocolombiana como los indígenas están en esos espacios. Es más, en algunos tienen delegados y delegadas en esas mesas de diálogos con los diferentes actores que dan su voz y voto de cómo debe ser esa paz y qué son los acuerdos que no pueden pasar solo por los actores del gobierno y los actores armados y legales, sino por la sociedad colombiana y lo que ellos están pidiendo para sus territorios. Eso es como algo, es una visión muy general. Entonces, en la costa pacífica están dos mesas sociojurídicas, el tema obviamente de del Estado Mayor de Bloques, que es una disidencia de las FARC, como mencionamos, que no entraron en el acuerdo del 2016, la nueva Marquetalia, que entraron en el acuerdo del 2016, pero no se vieron ahí acogidos, así que decidieron, y el tema grande de la negociación con el ELN. Hay otro aspecto ahí de esas negociaciones y es las AGC, los paramilitares, que es un espacio que ha ido creciendo cada vez más en hombres, en armas y que está en toda la región del Pacífico y que en estos momentos el gobierno colombiano ha iniciado unos primeros acercamientos para mirar la posibilidad de negociar con estos sectores, que es otro tipo de negociación. Una cosa es una negociación política, cuando se le dan a los actores armados un carácter político, porque en este país, para dejar una claridad, la rebelión, que es el uso de las armas para la toma del poder, es un delito político y tiene unas características de orden donde lo jurídico y lo político están ahí en esa línea y que se convierte en eso. Hay unas leyes frente a eso. Pero el tema de las mesas sociojurídicas, pues no se sabe cómo realmente entrarían en eso, por ejemplo. Y el tema frente al AGC también es una discusión de
de cuál es la ley que va a surgir y cómo se va, en el caso que se logre, y ojalá se pueda llegar a un acuerdo, de una firma de un acuerdo para que estos señores de las AGC entren a la sociedad civil, entreguen las armas, etcétera, etcétera, pues eso requiere también una jurisprudencia, unas leyes, y esas leyes no están. Esa es una discusión muy difícil porque hay que pensar en como los sistemas de justicia restaurativa, justicia transicional, etcétera. Ok. Entonces, ese tema de lo jurídico, pues genera más inconvenientes en el camino de las negociaciones. Otro tema es que esta sociedad colombiana es dividida políticamente, polarizada, y entonces hay unos que le apoyan a la paz, otros que no quieren y otros que también están en contra, y desde la misma política del Estado colombiano, que una cosa es el gobierno y una cosa es el Estado, que sus instituciones tampoco ayudan a que estos procesos avancen, y la misma sociedad polarizada colombiana pues está de un lado o del otro. Un podcast producido por el Almanaque del Futuro.